Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva charla del Grupo de Interés de Cirugía Vascular. El día de hoy vamos a presentar manejo médico y quirúrgico de la insuficiencia venosa crónica de los miembros inferiores a cargo del doctor Diego Delgado, residente de cirugía general de la, de la Universidad de La Sabana. El día de hoy nos acompaña el doctor Barrera y pues iniciemos la charla. Bueno, listo. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias pues por la participación en el grupo. Eh, Nada, pues demos comienzo. Ya hay una charla previo con generalidades de este tema, entonces voy a tocar unos temas muy puntuales que me parecieron relevantes, como hacer énfasis, y después iniciaremos pues con la parte específica del manejo de esta patología. Entonces, esta es la tabla de contenido. Muy rápidamente, pues damos inicio inicialmente a la definición. Es una enfermedad bastante compleja, involucra muchos aspectos clínicos, tanto de signos como de síntomas en el paciente. Involucra una gran cantidad de métodos diagnósticos, de diagnósticos diferenciales. Entonces, por eso me parece importante hacer énfasis en la definición como tal. Es una definición que es bastante similar a la que vimos la semana anterior. Básicamente, la insuficiencia venosa crónica como un compromiso o morfológico o funcional o ambos, tanto del sistema venoso superficial como del profundo, que involucran síntomas y síntomas que requieren después un tratamiento previo estudio y una definición diferencial con respecto a la insuficiencia venosa superficial, que es básicamente la caracterizada por la insuficiencia del sistema para cumplir su función normal y la complicación derivada de esto, que es la aparición de una dilatación venosa elongada, que se conocen pues como varices. Algo de epidemiología rápidamente, porque también se tocó la semana anterior. Es una enfermedad que es altamente prevalente. Cerca del 30% de la población general en algún punto de su vida va a presentar alguno de los síntomas relacionados específicamente con la insuficiencia venosa de los miembros inferiores. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres y hay una gran prevalencia de pacientes, dada la gran incidencia de cerca de 2 millones de pacientes al año, al menos en Estados Unidos, con cerca de 150.000 nuevos casos, que lo que habla es que es una enfermedad que es altamente prevalente y diagnosticada en la población general y que implica una demanda de recursos económicos importante para cualquier sistema de salud. Por lo tanto es importante conocerla, tanto su diagnóstico, su etiología, su clínica y su tratamiento. Algo de repaso de anatomía, porque también se explicó rápidamente. Existen tres sistemas venosos por los cuales se da el retorno de la sangre de los miembros inferiores hacia la circulación sistémica. Está un sistema superficial que se caracteriza por estar encima de la fascia. Hay un sistema profundo que va paralelo a las grandes arterias de los miembros inferiores, que se encuentra por debajo de la fascia, y hay un tercer sistema que es un sistema de perforantes que se encarga de comunicar el sistema superficial al sistema profundo. Previamente, pues existía en la anatomía una gran cantidad de descripciones y de epónimos acerca específicamente de este sistema venoso perforante, en donde el descubridor de cada una de las perforantes les daba un nombre. La recomendación actual es, desde hace casi unos 20 años, en el consenso de Cayati, tratar de cambiar esos epónimos por nombres anatómicos, para que todos tratemos de hablar el mismo idioma. Y me parece relevante porque todavía llegan algunos reportes o se observan algunos reportes durante el ejercicio médico de nomenclatura antigua, que pues la invitación es a tratar de cambiar. No hago mayor énfasis porque ya de esto se habló previamente. Con respecto al mecanismo fisiopatológico por el cual se da la enfermedad por insuficiencia venosa de los miembros inferiores, me pareció llamativa esta imagen porque al lado izquierdo de la pantalla ven cómo normalmente funciona el sistema venoso en reposo, durante la contracción de la bomba muscular, específicamente localizada en la pantorrilla por los gastrocnemios, y durante la fase de relajación. Lo que ocurre normalmente es que hay una circulación del sistema venoso, que es un sistema que se caracteriza por tener bajas presiones con volúmenes altos, y es una circulación que se da normalmente durante la contracción desde el sistema superficial al sistema profundo, gracias a las venas comunicantes o perforantes. Durante la relajación de la bomba muscular, lo que se observa es que hay un intento de reflujo
normal secundario a la disminución de la presión de la bomba, en donde la sangre que está en el sistema venoso profundo trata de retornar al sistema venoso superficial, pero gracias a las válvulas competentes del sistema venoso profundo y superficial y de las perforantes, este reflujo no se da. Durante la enfermedad por insuficiencia venosa, las características más importantes, porque es una enfermedad multifactorial, como lo dijimos previamente, es que hay un sistema venoso que es incompetente, hay unas válvulas del sistema venoso profundo o perforante o superficial que son insuficientes, y eso hace que el flujo natural de sangre del sistema venoso superficial al sistema venoso profundo se altere. Lo que pasa durante la contracción de la bomba muscular es que al no haber unas válvulas competentes, el volumen del sistema venoso profundo va hacia el sistema venoso superficial, vence la resistencia de las válvulas y lo que se produce es una hipertensión venosa de los miembros inferiores, que era un término que el doctor Barrera nos aclaraba en la charla anterior acerca de la hipertensión venosa ambulatoria. Básicamente, todo ese mecanismo fisiopatológico lo que conlleva es a una hipertensión venosa, a una dilatación venosa, a una alteración del retorno venoso, a unos cambios inflamatorios por estrés, a una alteración de las válvulas, que es, digamos que es un mecanismo que sea fisiopatológico a la par de todo este mecanismo y básicamente lo que traduce o en lo que concluye al final es en un estado proinflamatorio de edema en donde es el responsable principal de los cambios de la coloración de la piel y de las úlceras por un mecanismo fisiopatológico un poco más molecular que pues, se trató en la charla anterior y para no hacerla más larga no lo vamos a discutir en este. Y lo otro que me pareció relevante previo a hablar del tratamiento médico es la clasificación anatómica, de etiología, clínica y de patofisiología acerca de la enfermedad eh, por insuficiencia venosa, porque el llamado también es a que nosotros como médicos tratemos de unificar términos y al unificar términos, esta unificación nos ayude a tomar ciertas determinaciones y ciertas conductas basados en este tipo de clasificaciones, aunque siempre hay que hacer la salvedad de que los pacientes deben ser individualizados para tratar de optimizar la respuesta al tratamiento que se le plantea. Una vez descrito esto y para no alargar la introducción, vamos a empezar a hablar acerca de las opciones terapéuticas que tienen los pacientes con insuficiencia venosa de los miembros inferiores. Aunque la charla tiene diferente, digamos que literatura que la soporta, la gran mayoría de las charlas y de las recomendaciones están basadas en esta guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular, que fue publicada en el 2015 con unos grados de recomendaciones, en donde abordan desde el mecanismo fisiopatológico de la epidemiología hasta el tratamiento que deben recibir este tipo de pacientes, y por eso lo coloco como digamos que la referencia principal. Con respecto al manejo médico de este tipo de pacientes, existen tres pilares con los cuales se pueden abordar. El primero son unas recomendaciones generales que son globales para todo tipo de pacientes. El segundo es un tratamiento farmacológico que ya vamos a eh, describir un poco más. Y el tercer pilar del tratamiento médico son definitivamente las terapias de compresión con los vendajes elásticos largos y cortos, algunos vendajes multicapa que no son elásticos o no son compresivos, y por último algunos aparatos de compresión neumática intermitente que también están descritos en este tipo de pacientes cuando las terapias previas fallan. Con respecto al manejo médico, los pilares o las recomendaciones que uno le debe hacer al paciente durante el abordaje inicial en la consulta externa es que se debe incitar al paciente a realizar ciertos cambios en el estilo de vida como evitar el sobrepeso o bajar de peso, tratar de evitar el hábito como el tabaquismo, tratar de evitar hábitos en donde se involucren periodos prolongados de hiperestación o de sedestación, la utilización de calzado cómodo, elevar las piernas durante el reposo, tratar de evitar las exposiciones a calores extremos, perdón, y tratar de optimizar ejercicios que impliquen específicamente la flexión del tobillo o la contracción de la bomba muscular venosa que está localizada en los miembros inferiores. Estas recomendaciones son generales para todos los pacientes y se deberían dar siempre que se vaya a abordar este tipo de pacientes. Por eso la guía recomienda que la utilización de ejercicios como la caminata pueden ser beneficiosos para los pacientes que presentan enfermedad por insuficiencia venosa y específicamente por lesiones ulcerosas, y también
que la elevación de los miembros inferiores debe ser una terapia complementaria cuando los pacientes no toleran de forma adecuada la compresión o la terapia compresiva, o cuando están, digamos que en periodos de, pues, de reposo. Y la otra recomendación que también hacen y que debería servir para que nosotros la demos durante la consulta externa es que el masaje de miembros inferiores también tiene una evidencia 2B que puede llegar a demostrar, a reducir en algo la clínica de edema de miembros inferiores, que es característica en este tipo pues, de pacientes. Con respecto a las medidas de compresión, y para esto es importante tener en cuenta la clasificación clínica de la enfermedad por insuficiencia venosa de miembros inferiores, es la utilización de medidas de compresión. El mecanismo de acción principal de estas medidas de compresión es mejoran el retorno venoso porque optimizan la bomba muscular y porque disminuyen la hipertensión venosa, que es característica en este tipo de pacientes, en este tipo de patología. Están descritos múltiples materiales de los cuales se pueden hacer ese tipo de medidas. Sin embargo, los tres grandes grupos en donde se agrupan están basados en la capacidad de la presión que pueden hacer este tipo de medidas. Entonces, digamos que según la presión que logran, están divididas en medidas que tienen una intención profiláctica cuando tienen presiones menores a 12 milímetros de mercurio, de soporte cuando van hasta 15 o 20 milímetros de mercurio, y terapéuticas cuando superan los 30 milímetros de mercurio hasta los 40, incluso alguna literatura soporta hasta los 50 milímetros de mercurio. La recomendación de la guía y de las diferentes, pues digamos que soporte de la literatura es que los pacientes que presentan desde unas varices clínicas hasta edema o coronas fleoctásicas, como son los estadios C4, la utilidad de las medidas de compresión con presiones que rodean entre los 20 y los 30 milímetros de mercurio ayudan a reducir los síntomas de la insuficiencia venosa profunda, y se deberían indicar siempre que el paciente esté con la clínica, con el diagnóstico y se esté planeando un tratamiento definitivo. Ese periodo de tiempo mientras se define el tratamiento definitivo, también los pacientes deberían utilizar medidas de compresión. Para los pacientes que tienen un poco más avanzada la enfermedad por insuficiencia venosa, es decir, que clínicamente ya tienen úlceras o que ya están sanas o úlceras que son activas, la indicación es que las medidas de compresión deben aumentar un poco más la capacidad de compresión, valga la redundancia, y por eso están indicadas las medidas de compresión de entre 30 a 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque lo que ha demostrado la literatura es que este aumento de la presión ayuda a mejorar la tasa de curación de las úlceras y digamos que hace parte del manejo en este tipo de pacientes. Lo que evidencia la literatura también es que hay una mejor respuesta clínica, hay una mejoría de los síntomas, hay una mejoría de la curación de las úlceras con un acortamiento del tiempo, y por eso este tipo de pacientes deberían manejar un tipo de medida compresiva un poco mayor al estándar general. Existen también otras opciones de vendajes compresivos, como la compresión no elástica, que son básicamente los vendajes multicapa, como la bota de una, en donde se coloca inicialmente un apósito impregnado con zinc, un vendaje de algodón protector, y se le da cierto grado de elasticidad, principalmente en la pantorrilla y en el tobillo, con un vendaje elástico terminal. Y adicionalmente está indicado también la posibilidad de utilizar compresión neumática intermitente en los pacientes con enfermedad por insuficiencia venosa profunda, superficial avanzada, que ya tienen estadios clínicos C3 y C6, cuando el tratamiento previo no ha sido efectivo o cuando al menos llevan 6 semanas de tratamiento estándar y el paciente aún presenta los mismos síntomas. Dentro de las consideraciones especiales a la hora de recomendar o de formular las medidas de compresión, es importante recordarle a los pacientes que estas medidas de compresión tienen un tiempo de vida media útil que, según el fabricante, varía entre 3 a 4 semanas, porque no es inusual también encontrar pacientes durante la consulta externa que le manifiestan que vienen utilizando las medidas de compresión desde largo tiempo, que no han mejorado la clínica, pero uno va a interrogarlos por la utilización de las medias y de pronto no son juiciosos con la utilización de las mismas o tienen más de un año con las mismas medias, entonces sienten que ya no les aprietan, y es porque la resistencia elástica de la media pues se vence después de cierto tiempo. Y lo otro importante es recomendarles también la hidratación adecuada de la piel para tratar de evitar lesiones, porque son el material del que están hechos las medias tiende a hacer resequedad de la piel y facilitar las lesiones y las úlceras, que en estos pacientes no es el objetivo principal. Y
También tener claro cuáles pacientes no se benefician de la utilización de medidas de compresión, como son los pacientes que tienen antecedente de enfermedad arterial oclusiva crónica con índices tobillo-brazo de 0,5 a 0,9, que tienen antecedentes de revascularización del miembro inferior por el riesgo de que la compresión afecte la revascularización, antecedentes de neuropatía severa porque los va a exacerbar, y obviamente los pacientes que presenten alguna alergia al tipo de material. Tratando de buscar algo más allá de la evidencia sobre el uso de las medidas de compresión en este tipo de enfermedad, me encontré con este estudio es del 2019, es una revisión sistemática de la literatura con un metaanálisis publicado en una revista de geriatría, en donde buscaban evaluar la efectividad de la prevención de la recurrencia de úlceras en pacientes añosos que tenían enfermedad por insuficiencia venosa. Básicamente las conclusiones del artículo es que cuando comparan la utilización de medias clase 2, que lo definen ellos como una compresión entre 25 y 35 milímetros de mercurio abajo de la rodilla o por encima de la rodilla, con los pacientes que utilizaron medias de compresión en términos descritos previamente como profilácticos entre 18 y 24 milímetros de mercurio, lo que ellos encontraron es que la posibilidad o el riesgo relativo de recurrencia de las úlceras a 6 meses y a 12 meses es mucho menor en los pacientes que utilizaban la compresión entre 25 y 35, que era el estudio del 2006 que les coloco acá en rojo. Y el segundo hallazgo grande es este estudio del 2000 con 153 pacientes, más o menos en una edad de 67 años en promedio, con antecedente de úlcera venosa del miembro inferior que ya estaba curada al menos durante las 2 semanas previas a la implementación del estudio, y los compararon entre los pacientes que utilizaban medias de compresión clase 3 descritas como entre 35 y 45 milímetros de mercurio contra los pacientes que no utilizaron nada. Y también el hallazgo más significativo es que la utilización de ese tipo de medias, específicamente clase 3 de 35 45 milímetros de mercurio, reducía el riesgo de recurrencia de la úlcera a 6 meses con un riesgo relativo de 0,46 y a 12 meses con un riesgo relativo de 0,43 con intervalos de confianza adecuados. Por eso este tipo de pacientes siempre deben ser manejados inicialmente con las medidas, las recomendaciones médicas que hablamos previamente y con medidas de compresión, salvo que tengan alguna contraindicación para la utilización de la misma. Con respecto al otro pilar del manejo médico, que son la utilización de venotónicos, son fármacos que se han desarrollado y que se han demostrado que presentan básicamente la utilidad de este tipo de medicamentos es que mejoran los síntomas del paciente porque optimizan el retorno venoso. No tienen una función como tal óptima en mejorar la función valvular ni en mejorar la bomba muscular, pero lo que sí se ha demostrado es que disminuyen la permeabilidad capilar, mejoran el retorno venoso y disminuyen la respuesta inflamatoria que se da en este tipo de patología. Hay múltiples medicamentos, sin embargo, el que más estudios tiene y el que más evidencia tiene es la diosmina, que es el Daflon, que es una partícula de un flavonoide, que es un extracto pues natural que se obtiene de múltiples plantas. Lo que dice la literatura y que soporta es que no debería tratarse estos pacientes por más de 3 meses con este tipo de medicamentos, porque igual todos estos medicamentos tienen reacciones alérgicas o reacciones adversas que vamos a ver más adelante. Dentro de los múltiples medicamentos, como les decía, lo que más tiene evidencia son los flavonoides y específicamente el Daflon, y lo que se ha demostrado es que tiene un efecto importante sobre el tono venoso, sobre la pared y sobre la pared venosa, sobre la disminución de la fuga capilar y optimiza el drenaje linfático. Después existen múltiples sustancias derivadas principalmente de plantas, pero la verdad es que el resto de la evidencia pues no es suficiente como para soportar la utilización de este tipo de medicamentos en los pacientes. Existen diferentes metaanálisis sobre la efectividad de los venotónicos, específicamente en la mejoría de los síntomas del paciente. Este era también un metaanálisis donde las variables o los desenlaces eran básicamente evaluar la mejoría de los síntomas de los pacientes, como el edema, como el dolor, como el dolor en reposo, como las parestesias, en los pacientes que recibían el tratamiento con flebotónicos o venoactivos, aunque en este estudio no describían qué tipo de venoactivos o de venotónicos utilizaban, y los comparaban con un grupo placebo.
Y lo que se encuentra en el estudio es que básicamente todos los desenlaces, al menos clínicos, tenían una repercusión estadísticamente significativa en donde el paciente manifestaba una disminución de los síntomas, y por eso la literatura y la guía europea recomienda que el uso de venotónicos debe ser una opción de tratamiento, específicamente en los pacientes que presentan dolor generado por la insuficiencia venosa. Los derivados purificados micronizados de las fracciones de flavonoides, que son básicamente el Daflón, también deberían ser utilizados en los pacientes que tengan antecedentes de úlceras venosas por insuficiencia venosa con un grado de recomendación 2A según la guía. Y lo que sí no recomiendan es el uso de derivados de zinc o los antibióticos orales de manera no terapéutica en los pacientes que tengan úlcera, ni la utilización de aspirina, porque previamente se describía que el mecanismo antiinflamatorio de la aspirina podía llegar a mejorar y a optimizar el tiempo de curación de las úlceras venosas. Sin embargo, en esta guía no lo recomienda. Otro metaanálisis también hablando de flebotónicos en insuficiencia venosa, básicamente es lo mismo. Lo que está anotado en amarillo es que encontraron cierta evidencia que puede llegar a sugerir que puede mejorar el edema comparado con el placebo. Sin embargo, no mejora la calidad de vida, no tiene un impacto significativo sobre la calidad de vida, y lo que sí se demostró en este estudio es que tiene un aumento en la incidencia de efectos adversos asociados a los flebotónicos versus los placebo, específicamente los síntomas gastrointestinales, que es lo que principalmente hace que los pacientes abandonen este tipo de tratamientos si no se les explica de forma adecuada antes de iniciarlo. Saliéndonos un poco del tratamiento médico y ya entrando un poco más al tratamiento quirúrgico, la escleroterapia está descrita casi hace 25 años. Básicamente el mecanismo de acción es inducir una sustancia dentro de la luz del vaso que va a generar daño en el endotelio, exposición de fibras de colágeno y una posterior obliteración del vaso. La escleroterapia está indicada principalmente en pacientes que presentan o venas reticulares o arañas reticulares o telangiectasias, o en algunos casos algunas vénulas tronculares con una técnica especial de microespuma, o en la aparición de venas residuales o recurrentes después de un tratamiento quirúrgico. Existen diferentes tipos de agentes con los cuales se puede hacer escleroterapia. Básicamente los clasifican en tres grandes grupos: detergentes, y el representante principal del detergente es el polidocanol, que es el medicamento que digamos que más se utiliza actualmente; osmóticos como la solución hipertónica o dextrosa, o soluciones químicas como los poliyodados, que aunque la efectividad descrita en la literatura es básicamente inmediata, no está aprobado por la FDA y pues clínicamente no debería utilizarse en la actualidad, ya que existen otro tipo de medicamentos que sí tienen efectividad probada. El polidocanol varía dependiendo la concentración de la intención de la intervención que se quiera hacer. Básicamente requiere una preparación especial, que es un método denominado método de Terasi, en donde lo que se hace es coger dos jeringas y una llave de 3 vías, y con una preparación especial de 1 mililitro de polidocanol por 4 a 5 porciones de aire, se involucra aire dentro de la preparación para crear las microespumas y para poder inyectar, como están viendo en el video de la derecha, directamente sobre la vénula con un efecto inmediato sobre las vénulas específicamente. Este procedimiento, digamos que tiene la ventaja que es un procedimiento que se puede hacer por una persona experta dentro de un consultorio sin la necesidad de someter al paciente a una anestesia general. Sin embargo, hay que explicarle al paciente que, como todo procedimiento medianamente invasivo o invasivo, puede tener reacciones adversas. Las más severas puede llegar a generar necrosis de la piel en menos del 1%, y otros cambios como tromboflebitis o telangiectasias o hiperpigmentación, o incluso en unos casos más severos, trombosis venosa profunda o trombosis o tromboembolismo pulmonar en unos porcentajes muy, muy bajos. La recurrencia varía realmente de la literatura. Encontré tasas de recurrencia hasta un 90% a 6 años, pero realmente lo que describían ellos es que el correcto funcionamiento de este tipo de terapias digamos que, regido por la experticia de la persona que está haciendo el procedimiento y por la capacidad de seleccionar adecuadamente los pacientes. Por eso es importante reconocer la indicación de los pacientes que se van a beneficiar de una escleroterapia con espuma, y de pronto no someter al paciente a un procedimiento que no le va a aportar mayor cosa.
Por eso la guía dice que la escleroterapia o con espuma o líquida no debería ser recomendada como una primera opción en los pacientes que tienen incompetencia del sistema venoso superficial y que solamente debería ser determinado como primera opción en cierto tipo de casos. ¿Cuáles son cierto tipo de casos? Pacientes que de pronto no son susceptibles de llevar a un procedimiento quirúrgico o no son susceptibles de llevar a un procedimiento endovenoso, como la recomendación 39 que aparece ahí con una grado de recomendación 1A. Y no más, también sugieren la posibilidad de utilizar este tipo de procedimientos de escleroterapia en pacientes que son mayores, añosos, con recurrencia de varices venosas y que la fragilidad por la edad y por las comorbilidades no van a poder hacer que uno lleve al paciente a cirugía de una forma medianamente segura. Y también sugieren la posibilidad de utilizar este tratamiento como primera línea en los pacientes que tienen una enfermedad por insuficiencia venosa, un CEAP C1, es decir, que presentan solamente telangiectasias o venas reticulares con un porcentaje de efectividad bastante alto. Otros métodos poco invasivos similares o pues poco invasivos como la escleroterapia es el láser transcutáneo. Básicamente lo que se hace es colocar chivo o disparar un láser de forma transcutánea sobre la telangiectasia o sobre la vénula. La onda del láser lo que hace es calentar la hemoglobina a nivel endotelial, generando la obliteración del vaso. Digamos que indicado básicamente en los pacientes que no se les puede dar agentes esclerosantes, que tienen fobia a las agujas, cuando los pacientes tienen venas muy, muy pequeñas o venas menores a 0.5 milímetros, o cuando la escleroterapia previa falló. Digamos que es un tratamiento que tiene un poquito menos de rendimiento o de efectividad a largo plazo comparado con la escleroterapia, pero es un tratamiento válido y la guía europea de sociedad vascular digamos que lo avala siempre y cuando, digamos que cuando no se puede hacer una escleroterapia. Ya con respecto al manejo quirúrgico, existen técnicas mínimamente invasivas o endovenosas, descritas hace casi más de 20 años. Son variaciones, digamos que por lo menos la terapia endovenosa de láser ablativa, son variaciones de la terapia láser transcutánea y después se implementó la utilización de radiofrecuencia también para hacer el manejo de la enfermedad de la insuficiencia venosa y de la safena principal mayor y menor. La ventaja de este tipo de técnicas endovenosas es que obviamente disminuye el riesgo de comorbilidad que ofrece una cirugía, tanto de infección del sitio operatorio, de tromboembolismo pulmonar, de trombosis venosa profunda, de neuroapraxia, de lesión del nervio sural. Entonces, digamos que en algún punto esto fue pues innovador y vamos a ver cómo está actualmente el manejo quirúrgico versus el manejo endovenoso más adelante, pero pues digamos que estas son técnicas que están descritas para tratar de reducir las posibilidades de complicación. Básicamente lo que hacen es por un mecanismo mecánico de lesión térmica, inducir a la destrucción endotelial, desnaturalizar el colágeno y generar una oclusión venosa por trombosis y fibrosis. Tiene una tasa de rendimiento de hasta un 87% de 1 a 5 años, pero varía dependiendo de la técnica. La ablación por láser es básicamente canular, como están viendo en el video de la derecha, se canula la safena mayor en el tercio proximal en la cara interna de la pierna del paciente que se va a operar. Se canula se canula con una guía metálica, se introduce la guía metálica, se retrae pues el, el mecanismo para funcionar. Se introduce un introductor, valga la redundancia, para colocarlo como un canal de trabajo y dentro de la luz de la vena, guiado por ecografía, se identifica en el pliegue inguinal la unión entre la safena mayor y la femoral. Y lo que está descrito es que más o menos a 2 centímetros por debajo de la unión entre la safena y la femoral, guiado bajo guía ecográfica, se hace un disparo o se hacen disparos continuos del láser dentro de la luz del vaso, que lo que hace es generar una desnaturalización de la hemoglobina y una desnaturalización del endotelio y de las proteínas como el colágeno para lograr una obliteración del vaso. Está descrito como una técnica combinada que se debería asociar a una flebectomía,
a una varicectomía, que es básicamente hacer la resección de las varices colaterales, y está descrito con una tasa de oclusión completa de la safena mayor de hasta un 100% a un año. El mecanismo de radiofrecuencia, específicamente el closure fast, que es el que se utiliza en la cardioinfantil, es muy similar, es canular bajo guía ecográfica de la safena mayor en el mismo sitio de inserción, en el mismo sitio previamente descrito, perdón. Se introduce una guía metálica que va a servir como guía de trabajo y después se coloca un introductor que permita el paso de la guía del catéter y bajo guía ecográfica identificar la unión entre la safena mayor y la femoral. Todo esto bajo guía ecográfica. Después de identificar la unión, hay que aplicar un líquido especial que se llama un líquido tumescente, que básicamente se hace de una composición de solución salina, bicarbonato y lidocaína, que lo que hace es tratar de lograr, uno, la compresión de la vena sobre la fascia, tratando de aislar la vena, porque estos son mecanismos que funcionan con calor, son mecanismos térmicos. Uno, tratar de aislar la vena y dos, generar la compresión necesaria para que durante el disparo de la radiofrecuencia y la obliteración de la luz del vaso por calor se genere una oclusión completa y tratar de evitar las lesiones secundarias a lesiones térmicas. La sonda de radiofrecuencia alcanza temperaturas entre 100 a 120, son disparos de más o menos 20 segundos, tienen la ventaja de que realmente el procedimiento no es un procedimiento que sea largo. El paciente se recupera un poco más rápido de la cirugía, les duele mucho menos, se reintegran un poco más rápido a la vida laboral, y es un procedimiento que pues, es técnicamente menos invasivo que hacer una ligadura alta de la safena, como vamos a ver más adelante. Como todo procedimiento invasivo, pues tiene complicaciones. Digamos que el porcentaje de complicaciones es un poco menor versus la cirugía abierta. Las posibilidades de hacer tromboembolismo pulmonar son menos del 3%, hacer una TDP de 1.3, pero hay que explicarle al paciente que puede presentar cambios como o compatibles con tromboflebitis. Puede haber una lesión cutánea térmica cuando no se logra al menos en 2 centímetros el, el alejamiento de la vena como tal, y pueden quedar secuelas posteriores que se tardan en resolver, como hematomas y hiperpigmentación, hasta en un 5% de los pacientes sometidos a eso. Por eso la guía europea lo que dice es que recomienda que se pueda manejar con ablaciones térmicas endovenosas, que puede ser cualquiera de los dos, o por radiofrecuencia o por láser, en los pacientes que presentan síntomas por reflujo de la vena safena mayor. Sin embargo, pues debería también utilizarse la cirugía, o sea, digamos que cualquiera de las dos es equiparable. Pero lo que sí recomienda es que este tipo de técnicas tiene evidencia de ser un poco más efectiva a corto y a largo plazo con respecto a la escleroterapia, y por eso la escleroterapia solamente se debe reservar en los pacientes que tengan lesiones máximo C1, algunos C2 o algunas vénulas que sean recurrentes al tratamiento previamente establecido. Existen otras técnicas también mínimamente invasivas endovenosas, como la ablación por vapor de agua, que si bien está descrita desde hace más o menos unos 15 años, todavía no hay una efectividad, al menos en estudios demostrada, y por eso se denomina todavía como una técnica que aún está en desarrollo y no se puede, pues, digamos que hablar mucho de la efectividad. Hay otras técnicas que complementan una ablación mecánica, como el sistema Clarivane, que es el video que les estoy mostrando de la derecha. Básicamente la introducción es exactamente la misma, es la canulación bajo una guía ecográfica de la safena mayor hasta la unión entre la safena y la femoral, pero lo que hace es que complementa dos sistemas. En la punta hay un sistema que gira y produce una lesión del vaso, y a su vez, mientras el sistema está girando, hay una inyección de líquido esclerosante que hace que la vena se comprima. Dentro de los beneficios que le describen a este tipo de técnica es que evita la necesidad del líquido tumescente, disminuye el tiempo quirúrgico y evita la posibilidad de que hayan lesiones por lesión térmica, ya que no utiliza calor. Están descritas tasas de oclusión efectiva de la safena mayor a 6 meses de hasta un 96.7%, con alguna reducción de los efectos secundarios en algunos estudios. Sin embargo, pues digamos que todavía no es que esté generalizado su uso.
También existen otros dispositivos como los adhesivos de cianocrilato, específicamente el sistema Venacil. Es un sistema desarrollado en el 2015 donde básicamente es un catéter de teflón que se introduce bajo guía ecográfica similar a los tratamientos endovenosos previamente mencionados, pero la diferencia es que no utiliza energía mecánica, ni utiliza terapia ablativa, ni láser, ni por radiofrecuencia, sino lo que hace es inyectar directamente cianocrilato y con la compresión manual mecánica del Doppler o manual, lograr que haya un adecuado sellado del trayecto de la vena. Nuevamente están descritos en estudios, probablemente son estudios muy pequeños, pero sí hay descripciones en donde hay tasas de efectividad de un 92% al menos en el primer año. Entonces es una de las opciones también a implementar en este tipo de pacientes porque disminuye las complicaciones secundarias a tromboembolismo, a TEP, pero pues digamos que todavía están como en implementaciones. Eso con respecto al manejo endovenoso. Ya el manejo previamente tradicional considerado anteriormente como el gol estándar se limita a la ligadura alta de la vena safena mayor con la fleoextracción. Anteriormente lo que se hacía era identificar la unión entre la safena mayor y la femoral, hacer una ligadura de tributarias y por un flebótomo, o sea, es decir, de forma pues por tracción, extraer el trayecto de la vena pues completa. Hay una modificación actual y es que esta extracción completa se hacía casi hacia la cara medial, hacia el maléolo interno. El problema era que el trayecto de la vena safena mayor por debajo de la rodilla está muy cerca del nervio safeno o del nervio sural. Entonces, esta técnica tradicional de fleoextracción lo que hacía era que aumentaba el riesgo de lesiones del nervio sural, aumentaba el riesgo de neuropraxias y por eso la recomendación actual y lo que han dicho los diferentes estudios es que no es necesario llevar la fleoextracción hasta el maleolo interno de la rodilla, sino que normalmente se hace hasta la misma altura de la canulación, por ejemplo, del manejo endovenoso. Entonces, la técnica quirúrgica original consistía en hacer una incisión sobre el pliegue inguinal, más o menos en algunos libros hablan de 1 centímetro por arriba del pliegue inguinal, en algunos libros hablan directamente sobre el pliegue inguinal para mejorar la cicatrización y pues mejorar el estado de la cicatrización, identificando en el pliegue inguinal el pulso femoral, recordando que a esta altura o en esta localización la arteria está un poco más lateral que la vena, entonces la recomendación es que se haga una incisión casi que sobre el pulso femoral, pero extendiéndola hacia medial para caer directamente sobre la vena, hacer una disección roma del tejido celular subcutáneo, identificar la unión entre la llegada o la desembocadura de la safena mayor a la femoral, identificar las 6 colaterales que son típicas de la safena mayor a esta altura, que son la epigástrica inferior, la circunfleja superficial, una vena safena accesoria lateral, una vena accesoria medial, que no siempre están frecuentes, una pudenda externa profunda y una pudenda externa superficial. Una vez identificado y ligado estas 6 tributarias de la safena mayor y estando seguro de que uno está ligando la safena mayor y no está comprometiendo la femoral, se hace una doble ligadura y por la incisión de la pierna se introduce el flebótomo, se recupera por la herida inguinal y por retracción del cirujano se extrae, digamos que todo el trayecto de la safena previamente hasta el maléolo interno y pues actualmente la recomendación de que se haga sobre la rodilla para tratar de evitar el riesgo de lesiones nerviosas. Obviamente es un procedimiento quirúrgico, siempre hay que tener en cuenta que todo procedimiento quirúrgico tiene cierto porcentaje de complicaciones. Dentro de lo que más se le describe a este tipo de procedimiento quirúrgico abierto es la posibilidad de que el paciente haga infecciones del sitio operatorio hasta un 10%, pero otro tipo de complicaciones más severas como la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar también están descritos y es importante explicarle al paciente. Saliéndonos un poco de la safena mayor, es importante hablar de las perforantes porque lo que se describe es que en este tipo de pacientes
el procedimiento de extracción de la safena mayor puede ser inconcluso y puede no aportarle mayor cosa al paciente siempre y cuando no se traten adecuadamente todos los síntomas. Entonces, muchas de las úlceras venosas que son generadas en los miembros inferiores están generadas principalmente por perforantes y cuando el tratamiento no involucra a las perforantes, la oferta del procedimiento quirúrgico no alcanza las expectativas ni del paciente ni del cirujano. Entonces, la recomendación actual es tratar de abordar si las perforantes están incompetentes, hacer un manejo, si se está haciendo un manejo mínimamente invasivo endovenoso, pues tratar de optar por una ablación endovascular endovenosa, ya sea por radiofrecuencia o por escleroterapia o por láser. O si se está haciendo de manera abierta, utilizar la flebectomía con microincisión de Müller, que es básicamente hacer múltiples incisiones pequeñas sobre los trayectos de las venas o de las ramas o de los perforantes de las ramas, perdón, y hacer la tracción de la vena, hacer el doble reparo y después por tracción hacer la desconexión de las venas del sistema venoso superficial. Lo que ha demostrado esto es que disminuye y acorta el tiempo de curación de las úlceras que son dependientes de una fisiopatología venosa por incompetencia de las perforantes. Eh, Hasta ahí, pues realmente como que toda la literatura pareciera soportar exclusivamente o con mayor medida la utilización de técnicas mínimamente invasivas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay algunas indicaciones de manejo quirúrgico que superan el rendimiento del manejo mínimamente invasivo endovascular y es cuando el afluente safeno superficial el safeno está muy superficial, es decir, que hay riesgo de ablaciones o de lesiones térmicas cuando hay dilataciones aneurismáticas venosas mayores a 2,5 centímetros, cuando es el antecedente de la tromboflebitis crónica, cuando hay una tortuosidad excesiva, cuando hay antecedentes de una trombosis venosa superficial que se extiende a la unión safenofemoral, porque a estos pacientes no se les puede hacer manejo endovascular, sino que tienen que ir primero a un manejo anticoagulación y posteriormente un manejo quirúrgico con una ligadura alta y obviamente tener la consideración económica específicamente en un sistema de salud pues como el nuestro. Listo. Entonces, tratando de buscar cuál era el sistema o la posibilidad de ofrecerle un manejo quirúrgico más efectiva a este tipo de pacientes, me encontré con diferentes estudios, realmente pues son estudios relativamente recientes. Este estudio, por ejemplo, trataba de buscar la efectividad o evaluar la efectividad de la utilización de láser o radiofrecuencia versus el tratamiento quirúrgico convencional y lo que describe el metaanálisis de Cochrane es que la persistencia del reflujo a 6 semanas es menor cuando se utilizan técnicas endovasculares. La recurrencia de un año también es menor cuando se utilizan técnicas endovasculares y no hay, aunque hay una tendencia a favorecer las técnicas endovenosas, perdón, ablativas, no hay una diferencia estadísticamente significativa a largo plazo después del primer año ni después del segundo año. Y tampoco hay una diferencia estadísticamente significativa entre la calidad de vida manifestada por el paciente ni a los 6 meses ni al año. Ya hablando de otras técnicas quirúrgicas como el manejo endovascular versus, por láser versus radiofrecuencia, lo que describían los diferentes artículos es que si hay algo menor de recurrencia para la radiofrecuencia sobre el manejo endovascular por láser, específicamente la recurrencia a 5 años. Las recurrencias tempranas y el éxito técnico menores a 5 años, realmente, pues, al menos en los estudios era estadísticamente similar. Entonces, la única diferencia entre láser y radiofrecuencia la encontraron los estudios después de 5 años. Entre la escleroterapia y la utilización endovascular del láser, digamos que la diferencia principal es que tenía una tasa de éxito mayor a 5 años para la terapia endovascular, endovenosa, perdón, por láser versus la utilización de escleroterapia. Por eso es que digamos que las guías básicamente recomiendan primero utilizar esas terapias endovenosas ablativas, ya sea láser o radiofrecuencia sobre la escleroterapia. Sin embargo, pues siempre hay que individualizar las características del paciente. Y ya hablando específicamente del manejo endovascular versus el manejo quirúrgico, lo que encontraron los diferentes estudios, específicamente este metaanálisis, es que hay un éxito técnico un poco mayor para la técnica endovenosa versus la técnica quirúrgica, con un intervalo de confianza significativo y
específicamente para el técnico, para el éxito técnico a 5 años, y de la radiofrecuencia versus el manejo quirúrgico, pues básicamente lo que encontraban ellos era que había un posible beneficio a largo plazo para la radiofrecuencia versus la cirugía. Sin embargo, el éxito técnico de ambos procedimientos es equiparable, el éxito técnico a largo plazo a 5 años y las recurrencias también son equiparables, y por eso es que los estudios los dejan como cualquiera de las dos opciones para poder utilizar en el paciente con insuficiencia venosa de los miembros inferiores. Definitivamente contraindicaciones absolutas para llevar al paciente a cualquier procedimiento quirúrgico, ya sea mínimamente invasivo, endovenoso o procedimiento quirúrgico. La oclusión trombótica del sistema venoso profundo contraindica de forma absoluta la intervención quirúrgica, ya que puede haber un daño del sistema venoso superficial asociado a un daño del sistema venoso profundo que conlleva que el paciente clínicamente el resto de su vida manifieste edema en miembros inferiores, problemas para la bipedestación por el edema, la sensación de pesadez, la exacerbación de todos los síntomas. Otras de las contraindicaciones, digamos que están absolutas, reportadas dentro de la literatura, son pacientes que están en periodo de embarazo o lactancia, pacientes con enfermedad o con infección sistémica local, la obesidad mórbida también es otra contraindicación para el manejo quirúrgico, y enfermedades severas como cáncer, hepatitis, insuficiencia, cualquier otra comorbilidad que le pueda llevar al paciente a aumentar el riesgo quirúrgico transoperatorio. Básicamente, a manera de conclusión, la enfermedad, la insuficiencia venosa de miembros inferiores es una enfermedad que es altamente prevalente e incidente tanto en nuestra población como en el resto del mundo. Existen múltiples diagnósticos diferenciales, realmente no es que sea difícil enfocarlo, pero llega mucho la consulta de pronto un paciente mal enfocado. Las oportunidades de manejo médico y quirúrgico son múltiples y hay que estar correlacionado con cualquiera de ellas. El éxito del manejo, como les mostré, está básicamente definido por la adecuada selección del paciente. Usted puede de pronto ofrecerle escleroterapia al paciente que se beneficia mejor de una cirugía y de forma temporal obtener unos buenos resultados, pero lo que demuestra la literatura es que a largo plazo el paciente va a tener una tasa de recurrencia lo suficientemente alta como para necesitar un tratamiento adicional. Entonces, siempre hay que estar relacionado específicamente con los pros y los contras de cualquier oferta terapéutica que se le dé al paciente. La gran mayoría de las técnicas mínimamente invasivas endovenosas tienen una tasa de efectividad equiparables a corto y a largo plazo, con un poco menor de riesgo de complicaciones con respecto a la cirugía convencional. Sin embargo, la cirugía convencional sigue siendo todavía de gran utilidad y es una herramienta que todavía está disponible para abordar este tipo de pacientes. Y siempre, siempre la recomendación, no solamente en este tipo de patologías, sino en cualquier otra enfermedad, es explicarle siempre al paciente el concepto médico, la conducta y los objetivos esperados para el tratamiento propuesto para que el paciente pues esté claro en qué esperar del tratamiento que se le está ofreciendo. Y ya. Muchas gracias, doctor Delgado, por esta excelente revisión del tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Oiga, yo quiero realmente felicitar a Diego, al doctor Delgado. Realmente es muy difícil poder en 45 o 50 minutos hacer una revisión de esta magnitud. Creo que lo hizo de, de piel a piel en términos quirúrgicos y creo que quedó claro para el grupo los aspectos más prevalentes. Yo solamente agregaría que es una enfermedad que no tiene cura. Es una mentira decirle a los pacientes que se curarán de su enfermedad varicosa. El segundo aspecto es que es muy lamentable que los pacientes solamente reciban la cirugía o la ablación y el sistema no cubra la escleroterapia, que es la mejor
y el espacio más importante es el estado complementario a la cirugía o a la ablación, ya sea con láser, radiofrecuencia o química. Es necesario hacer escleroterapia y terminar de hacer el tratamiento. Entonces nuestros pacientes por el sistema pues quedan en la primera etapa y va a haber una recurrencia grandísima de vénulas y telangiectasias. Y destacar claramente, ya hemos hablado en la primera revisión sobre la insuficiencia venosa de la extremidad, la bomba venosa, la presión venosa ambulatoria, que nuevamente Diego nos reforzó, que es bien importante para insistir en la terapia del uso del soporte elástico y como algunos venoactivos. Lamentablemente tenemos muy poquitos con evidencia científica, tenemos unas experiencias muy empíricas de muchos de los productos y esto es lo que a veces limita que uno pueda justificar el gasto y el costo a un paciente de estos medicamentos que pues en principio son de uso indefinido y pues sirve mucho para el manejo sintomático complementario, para el postquirúrgico, para el postterapéutico de escleroterapia y en asocio con otras terapias en el caso de el manejo inflamatorio. Yo quería dejar estas observaciones acá y esperar que haya preguntas y otros comentarios. Muchas gracias, doctor Delgado, y de verdad lo felicito. Gracias, profe. ¿Quedó muy claro o se nos acabó el tiempo? No entiendo. No hay casi participación. Espero que pierdan la timidez. La gracia del grupo es que sea participativo. Aquí a nadie se le impide equivocarse con una pregunta y es más importantísimo que se repitan cosas. Doctor Gómez o doctora Delgado, doctora Flores, ¿tienen algún comentario de la charla? Hola, no, pues no, Diego, de verdad, felicitaciones. Es que la insuficiencia venosa es un tema muy profundo y muy largo y con gran cantidad de literatura acerca del manejo médico, farmacológico y quirúrgico con diferentes puntos de vista, con diferentes resultados. Y creo que usted logró pues mostrarnos a grosso modo cuáles son todos esos eh, pues posibilidades terapéuticas que existen. Eh, pues creo que todo está dicho, pero eh, para el grupo básicamente recordarles que la insuficiencia venosa es una enfermedad, como dijo el profe, que no tiene cura, que los pacientes a veces llegan a la consulta con un montón de expectativas acerca del manejo de la insuficiencia venosa y que muchas veces cuando uno ya con la experiencia de la cirugía vascular o de poder llevar un interrogatorio, se da cuenta que la mayoría de estos pacientes que consultan por dolor en miembros inferiores, pues sí pueden tener varices, pero muchas veces el dolor es de otra causa y eso es muy importante para poder enfocar el tratamiento. Individualizar al paciente, saber qué pacientes se benefician de procedimientos quirúrgicos de manejo elástico o cuáles podrían llegar a beneficiarse de algún manejo farmacológico. Y como cirujano vascular, a los que quieran ser cirujanos vasculares, pues tener en cuenta que hay tantas posibilidades terapéuticas quirúrgicas que definir cuál es la mejor a veces es muy complejo y que bueno, pues que uno tiene y que la tecnología sigue avanzando y que uno tiene que ir mirando a ver con cuál se queda para el beneficio siempre del paciente. Lo felicito, Diego. Gracias. La doctora María Alejandra, que hoy tuvo su primera
jornada de consulta vascular. ¿Qué inquietudes le dejó la conferencia y resolvió sus dudas? Hola, buenas noches. No, una charla demasiado clara. Me parece que el enfoque por pasos del manejo farmacológico, del manejo no farmacológico y del manejo quirúrgico queda muy como esclarecido, pues. Profe, realmente no tengo dudas de todo lo que vimos hoy en consulta. Me parece que ya quedaron saciadas después de la conferencia, pues igual sí tocaba leernos todas las guías y todo, pero me parece que las cosas quedan claras. Diego, te felicito. Muchas gracias. Creo que hay una pregunta en el chat. Sí, tenemos una pregunta en el chat. Nos preguntan, en caso de que se ligue una vena con cirugía, ¿no habría sobrecarga hídrica? Y de ser así, ¿cómo se manejaría? ¿El paciente sería un portador crónico de diuréticos? Yo no te puedo escuchar, Mariano. ¿Será que Profe, básicamente están preguntando que si al ligar la safena, me imagino que se refieren a ligar la safena, que si no hay sobrecarga del sistema venoso de los miembros inferiores y que si esto sucede o hay edema, que si se podría manejar con diuréticos? Bueno, esa es una excelente pregunta. Miren, hay dos aspectos bien importantes. La insuficiencia venosa se acompaña en un gran porcentaje de pacientes de dos situaciones, digamos, muy femeninas. Una, el lipedema. El lipedema es la disposición grasa en las extremidades inferiores asociado al sexo femenino. Y el otro factor es el linfedema. Y yo lo insisto mucho en las consultas porque el linfedema secundario, el más frecuente y prevalente es el de las mujeres que se someten al pedicure, el arreglo de las uñas de manera crónica, produce infección del sistema linfático, linfangitis y produce linfedema secundario. Si un paciente de estos desafortunadamente desarrolla insuficiencia venosa asociada al lipedema y al linfedema, es una triada de un drama dificilísimo en el manejo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno se compromete a tocar de cualquiera de las formas planteadas hoy un paciente con esta triada. Y es precisamente lo relevante de la pregunta. ¿Resolverá posiblemente la hipertensión venosa de esta zona que tiene reflujo o que tiene insuficiencia venosa? Pero esa ligadura no resuelve ni el linfedema ni el lipedema. Entonces hay que ser muy claro con el paciente, el uso permanente del soporte elástico, la preparación previa al procedimiento. Y en los casos más dramáticos existe el llanto linfático, después de que uno hace una herida en la piel de un paciente de estos. Y persiste una linforrea, porque los vasos linfáticos van pegados, asociados o conjuntamente con el vaso venoso, con la red venosa. Y la red capilar, en su extremo final, donde confluye el capilar arterial, el capilar venoso y el capilar linfático. Y esto es bien importante que lo entendamos desde el principio. Si uno altera cualquiera de los tres, va a tener un problema. Y si no resuelve los tres o no enfoca los tres, pues el paciente va a quedar con su patología sin resolver. Entonces la pregunta es bien importante. Hacer una herida para ligar una vena en un paciente con una carga de linfedema muy alta va a producir un llanto linfático, va a ser una herida húmeda y posiblemente termine en una ulceración.
Nada de esto se resuelve con un diurético. Eso es como bajar de peso a base de diuréticos. Pues lo que hace uno es perder agua, pero no soluciona la patología de base. Entonces, tratar de manejar con diuréticos el linfedema es un error. Tratar de manejar con diuréticos el lipedema puede ser empeorar la situación del lipedema si está asociada, por ejemplo, a un franco alteración del tiroides, hipotiroidismo con edema secundario, pues va a empeorar. Entonces hay que diferenciar las tres cosas. Y si uno piensa, pues son un conjunto de enfermedades que confluyen en un paciente si es obeso, con sobrepeso, insuficiencia venosa. Pues lo peor que puede pasar es hacer una herida. Posiblemente en estos pacientes cualquiera de los otros métodos sea la mejor elección. O hacer una ablación térmica, o química, o quirúrgica, y siempre sacándole el quite de manera importante a tener que hacer heridas en un paciente con este complejo. Entonces la pregunta es válida. Si uno deja una zona de carga venosa sobre un territorio que tiene otra patología de base, pues no va a solucionar el problema. Y el diurético, pues no es la solución. Y el otro caso dramático es el síndrome postrombótico, o sea, un paciente que lo mencionó Diego bien, la contraindicación absoluta de tocar a ese paciente de cualquiera de las formas terapéuticas es que tenga previamente una trombosis y la oclusión del sistema venoso profundo. Esto incluye también algunas de las venas perforantes, siendo posiblemente causa de la ulceración tardía del síndrome postrombótico y los cambios tróficos de la piel, acompañado de esclerosis, de hiperpigmentación y de la esclerosis atrófica de la piel y de todos los cambios crónicos secundarios a una trombosis venosa profunda. Entonces el paciente va a consultar y si usted no es bien agudo en indagar esa posibilidad, entra, hace un procedimiento quirúrgico a un paciente con un síndrome postrombótico y esta va a ser el punto de fuga del sistema venoso profundo incompetente hacia la parte superficial. Hay descritas algunas técnicas de cierre de úlceras como coadyuvante para estos pacientes que terminan en esta fase por el no uso adecuado de las medidas de presión en una trombosis venosa profunda por el no manejo médico. Pero ese es el ejemplo más claro de la pregunta y es tratar un problema de la bomba venosa secundario a un síndrome trombótico con un bisturí o con una cirugía. Y terminamos en una catástrofe peor. Eso es lo que tiene que agudizar el cirujano vascular, porque ese es un paciente con el cual se va a casar de manera permanente y usted va a ser el culpable de su enfermedad. Antes de operarlo, la culpa era de su enfermedad, la desgracia de la trombosis, pero el día que lo toca es culpa del cirujano por el resto de su vida. Entonces la pregunta es bien válida y nos pone en alerta en hacer adecuadamente el diagnóstico, el análisis clínico, la historia clínica, la anamnesis, tratar de devolver la película. Muchos de estos pacientes de 60 años tuvieron un síndrome postrombótico en uno de sus embarazos hace 25 o 30 años. Entonces, vienen con la consecuencia y uno va a tratar la consecuencia como si fuera la causa de su enfermedad. Eso creería que es tal vez el parangón más grande de esta conferencia de hoy, y es saber cuál es la causa cuando las manifestaciones clínicas son la consecuencia de la enfermedad, y uno tiene que pararse en la mitad y escoger adecuadamente qué beneficia al paciente, y a veces lo más difícil es no hacer nada, que sería lo mejor para el paciente. Muchas gracias, doctor Barrera. También nos preguntan por interno si los flavonoides están en el sistema de salud o cómo se pueden indicar en esta terapia en los pacientes.
Bueno, Sebastián o Paula Camila, ayuden con la respuesta. Paula, dale. No, yo la verdad no sé, yo creería que eso no lo cubre el post, pero no estoy segura. Sí, mire, yo mencioné el tema de los flebotónicos. Esta mañana hablé del tema también con María Alejandra y creo que lo hemos tocado con Diego. El tema de los flebotónicos es que es muy difícil uno meter a un paciente en un gasto de un medicamento que no tiene evidencia. Y el problema de los que están disponibles es que es el más barato y el que no tiene ningún estudio. Obviamente han copiado el principio químico y entonces la diosmina, que la fórmula que tiene estudios clínicos es la diosmina hesperidina, que tiene un nombre comercial que ahora más tarde lo digo, es el único que tiene estudios. Es una molécula desarrollada en Francia. La última paciente que formulé hace tal vez 15 días a un complemento de una escleroterapia que iba a viajar, le costó un mes tomándose una dosis diaria, 250,000 pesos. Entonces esto, digamos, en un tratamiento de un tiempo corto, complementario, alivia el edema, alivia los síntomas y definitivamente tiene sustento con evidencia. El resto, pues tienen el principio químico, tiene la molécula probablemente en su nombre, si usted hace un análisis de pronto está, pero ni tiene la dosis, ni tiene estudios de equivalencia, ni fármaco equivalencia, cosas que productos con mayor seriedad que lo exigen como los anticoagulantes algunas veces han fracasado en tratar de parecerse a la molécula original. Entonces yo creo que ese es el limitante de los flebotónicos. Flebotónicos, digamos, con evidencia hay 2 en el mercado. El que les acabo de mencionar, la diosmina hesperidina, se conoce como Daflón. Tenemos otro producto que es un estudio desarrollado también en las vendimias de la observación de un francés. Ustedes recordarán que toda la medicina de los años 30 hasta los 50 venía de un estudio de farmacopea francesa y obviamente los insumos eran biológicos y a medida del desarrollo químico pues se han reproducido estas moléculas de manera química para poder hacerlo masivo, pero pues eso vino a observación. Entonces el producto que les menciono, el segundo producto es el Benatil, que es un producto de las hojas de las uvas, de las hojas de la vid. Y eso lo demostraron en análisis de observación, los pacientes que se hacían emplastros con estas hojas, esos trabajadores de las vendimias, después de las jornadas largas, desarrollaban edema, inflamación, muchos tenían úlceras, y se hacían emplastros con estas hojas. Entonces hicieron un granulado de las hojas de la vid, y ese es el Benatil. Se debe usar 3 veces al día. Es un concentrado purificado de esas hojas, o sea, realmente es un producto biológico llevado de una manera industrial. De resto son copias, muchas copias, de 2 pesos, de 3 pesos, de 10 pesos o de 250,000 pesos la que tiene evidencia. Entonces ahí es donde digo yo, primero el sistema no lo puede cubrir en una enfermedad tan prevalente, en una cantidad de pacientes, pues tenemos dificultades para que nos den un antiagregante, un anticoagulante. Creo que el sistema colapsaría. Algunas entidades cubren algún medicamento de esto, algunas EPS, pero dan la copia del producto que sea más económico. No sé si eso pueda uno darle el soporte científico de que verdad sirva. Entonces yo creo que como un coadyuvante, en momentos muy puntuales, asociado de pronto a procedimientos, asociado a de manera sintomática por periodos cortos de 3 meses, hay evidencia para estos 2 que acabo de mencionar.
Esta mañana me preguntaba María Alejandra de la castaña de Indias. Hay bastantes productos derivados de la naturaleza y ese tal vez es el más frecuente y hay muchas marcas en el mercado de, pues obviamente, derivados químicos de la castaña de Indias. Y hay 4 o 5 productos más. Pero como les digo, sin una evidencia fuerte científica, con una recomendación, ni siquiera recomendación de expertos. Entonces, ese es como ese mundo tan grande, pero finalmente el éxito de la consulta privada es que el paciente viene para que le formule algo y el médico le formula alguno de estos medicamentos. Y el paciente se va contento de que le formularon algo. El problema es que cuando no tengan los resultados, va a recurrir en la consulta y ustedes los va a ver, los pacientes han tomado de todo y nada los mejora. Entonces es realmente una zona gris con algunas zonas verdes con buena luz que tienen un costo muy alto debido a la producción. Entonces yo podría responder eso con los venotónicos y los vasoactivos de tipo venoso. El Daflón también tiene uso en el sistema linfático y de los que más disminuye el edema, demostrado de manera objetiva en los pacientes con linfedema, con el manejo crónico del mismo. Obviamente han visto que el manejo tiene que ser con compresión elástica de contaminación, tratando la causa. Muchas gracias, doctor Barrera. Por el momento no tenemos más preguntas. Muchas gracias nuevamente al doctor Delgado por la excelente presentación, al doctor Gómez, a la doctora Flores por acompañarnos en esta charla y a todos por conectarse y participar pues, de esta sesión del grupo de interés. Que tengan feliz noche para todos.